Lucas 15. Vamos a ver a partir del versículo 11, donde el Señor habla de la parábola del hijo pródigo. El viernes pasado, el viernes de la noche, compartimos un mensaje acerca de qué se requiere para empezar a caminar en el terreno de lo milagroso, en el terreno planeado por Dios, para que avancemos de parte de Dios. Y el tercero tiene que ver con el reconocimiento genuino y sincero de que somos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y vean lo que dice el versículo 17, la primera parte. Y volviendo en sí, recapacitando, reconsiderando. Quiero partir, mi hermano, hermana, en esta mañana, tratando de hacer una evaluación así a grosso modo, a grandes rasgos, de qué es lo que pasa en la mente de la mayoría de los seres humanos en nuestros días. Resulta que la inmensa mayoría de las personas, el día de hoy, y esto abarca personas que se congregan en iglesias cristianas, el grueso de la gente, algunos de ellos están enojados, otros están decepcionados, otros, por alguna razón, están o se sienten vacíos, otros se sienten indignos y muchos de ellos se sienten miserables. Y esto me lleva a una pregunta: ¿por qué el ser humano se siente de esa manera? Vacíos, indignos, miserables, decepcionados y enojados. La gran mayoría de la gente está enojada con Dios. Está enojada con los papás, está enojada con los hijos, está enojada con las iglesias, está enojada con el gobierno, con todo el mundo. ¿Por qué la gran mayoría se siente tan vacío? Por más que se esfuerza en hacer esto otro, nada lo llena.
No siente que su ser sea pleno, sea lleno realmente. ¿Por qué la gran mayoría de las personas se sienten decepcionados? ¿Qué es lo que está pasando? A través de esta palabra dada por Jesucristo en la parábola del hijo pródigo, el Señor nos escribe qué es lo que lleva a una persona a llegar al punto de sentirse de esta manera. ¿Qué lleva al ser humano a sentirse vacío? ¿Qué lleva al ser humano a sentirse indigno? ¿Qué lleva al ser humano a sentirse decepcionado? ¿O sentir dentro de su ser el enojo? ¿Qué es lo que realmente lo lleva a la persona a sentirse de esa manera? Bueno, la parábola del hijo pródigo, mi hermano, mi hermana, describe perfectamente el proceso o el camino que lleva a una persona a sentirse de esa manera. Y a través de esta parábola se habla de una persona, en este caso un joven, así lo describe la palabra, que la Biblia lo llama el hijo menor. No habla de nombre, solo habla de el hijo menor. Y a través de la experiencia del hijo menor, se empieza a ver claramente dónde inicia el camino o dónde inicia o dónde está el origen real y cuál es el proceso que lo lleva a sentirse de esa manera. Resulta que a través de la experiencia del hijo menor, Dios nos habla de una manera tan sabia y nos muestra que el primer paso para llegar a sentirse el ser humano vacío, indigno, enojado, decepcionado, parte de una palabra, pero que a la vez habla de un sentimiento. Y esa palabra o sentimiento se llama inconformidad. Nota que el hijo menor de la parábola lo tenía todo. Tenía un padre que lo ama, tenía una propiedad de la cual podía disfrutar plenamente de todo lo que había en la propiedad. No le faltaba alimento, no le faltaba vestir, no le faltaba comida, no le faltaban amigos, no le faltaba familia. Lo tenía todo. Pero llegó un momento donde el diablo pudo meter en la mente de ese hombre menor, de ese hijo menor, algo que sucede en la gran mayoría de las personas: inconformidad. Ahí comienza la desgracia del hombre, cuando se siente inconforme con lo que tiene. Cuando no logra apreciar y disfrutar lo que ya Dios le ha dado. Y eso sucede con la gran mayoría de las personas al día de hoy. Tienen trabajo, tienen familia, tienen vivienda. Dios les provee de todo. A lo mejor no son millonarios, pero lo tienen todo. Pero de pronto empieza a carcomerles dentro de su ser la inconformidad. ¿Qué hay más allá de lo que Dios me ha dado? Y el hijo menor empezó a luchar con la inconformidad en su propia vida. A lo mejor los mismos amigos de él llegaban y le decían: fíjate que fuimos de vacaciones a una tierra lejana y allá vimos esto y vimos esto otro y comimos esto.
Y aquel hijo menor empezó a pensar, oye, yo no conozco esas tierras, yo no conozco aquel ambiente, yo no conozco aquello, yo nomás estoy aquí rodeado de esta tierra, estoy aquí rodeado de esta familia, estoy aquí rodeado de esto. Y esas palabras a veces tan inmaduras de algunas personas que llegan y empiezan a influenciar en otros, empezó a provocar en el hijo menor esa sensación de inconformidad. Y esa sensación de inconformidad lo llevó al segundo paso, el deseo. Desear otras cosas que no tengo. Desear lo que no he podido disfrutar. Y de alguna manera, mi hermano, ese es el gran problema en la mayoría de los jóvenes, porque lo vemos claramente en los jóvenes, pero los adultos no se quedan lejos de esa experiencia. Cuando se empieza a desear las cosas que no tengo, el resultado inevitablemente, hermano, de ese deseo, de las cosas que no tenemos, es lo que lleva a una persona a perder el control. Y es lo que se refleja en la historia del hijo pródigo. El deseo lo llevó a anhelar una libertad que creía él ya no tenía. El deseo lo llevó a desear una libertad para gastarle el dinero a su antojo, que creía que no tenía estando alrededor del Padre. El deseo lo llevó a anhelar, a tener libertad para hacer lo que le diera la gana en la vida. Y creía que no tenía mientras estaba rodeado de la familia. Entonces ese deseo lo llevó a perder el control. Y al perder el control, mi hermano, mi hermana, este hombre llega con su padre y le pide lo no esperado por un padre. Dame la parte que me corresponde de los bienes. Imagínate lo que pasaría por la mente de aquel padre. La grande lucha. Es como si de pronto llegara tu hijo o tu hija y te dijera, papá, mamá, yo ya no quiero estar contigo. No me satisface lo que me das. No me satisface que te mates trabajando para tenerme comida, para tenerme ropa, para tenerme una recámara donde yo pueda vivir a gusto. Ni siquiera me satisface tu esfuerzo que has hecho para pagarme la escuela. Eso ya no me llena. Quiero algo más. Deseo algo más allá de lo que no tengo aquí. Y ese deseo lo lleva a perder el control. Y ese deseo lleva a la persona a tomar decisiones muy equivocadas. Y el caso del hijo pródigo no fue la excepción. El hijo pródigo va con su padre y le pide lo inexplicable. Dame lo que me corresponde. El padre, con todo el dolor de su corazón, sin duda alguna, reparte los bienes antes de tiempo y se lo entrega a su hijo. Y dice la parábola que él, a recogerlo todo, se fue. Y esto nos lleva al resultado inevitable de los deseos fuera de control, que es el tercer paso que se da en la vida cuando se llega a este punto de total desenfreno, que es la decepción. Cuando la persona llega al punto que lo decepciona todo lo que tenía anteriormente. Lo decepcionan los padres, lo decepcionan los hermanos, lo decepciona la casa donde vive, lo decepciona el trabajo de papá y mamá, lo decepciona la comida que come, la ropa que viste. Todo lo decepciona porque ya perdió el control dentro de su mente. Y al perder el control de tal manera que se deja llevar por el deseo malsano y llega el punto de decepcionarlo todo,
decepcionarse, perdón, de todo. Llega el cuarto paso, que es la decisión. Ya que el diablo logra meter la inconformidad en la mente de la persona. Y esa inconformidad lo lleva al punto de sentir deseos fuera de control. Y esos deseos lo llevan a decepcionarse de lo que ya tiene. Entonces la persona toma la decisión: me voy a ir. Aquí ya nada me llena. Es como el hombre que se enamora de una mujer y cuando están jóvenes está tan enamorado de ella que la ama profundamente y se desvive por ella y hace hasta lo imposible por casarse con ella y darle todo lo que ella anhela, todo lo que ella desea. Pero con el paso de los años, de pronto llega la inconformidad. El diablo mete la semilla de la inconformidad en su corazón. Y ese hombre empieza a decir: esta mujer que tanto amé en el pasado, ya no me llena, ya no siento lo mismo por ella. Y empieza a desear la mujer ajena. Y empieza a desear la mujer que no es de él, la que Dios no le ha dado. Y ese deseo perverso lo lleva a la decepción. Tengo razón para sentir eso, porque la mujer de mi juventud ya no satisface mi necesidad. Ya estoy decepcionado de ella. Por eso yo tomo una decisión: me voy de la casa y me uno a otra mujer que no es la que Dios me ha dado. ¿Me van entendiendo, mi hermano, mi hermana? El proceso de por qué el ser humano llega a sentirse vacío, decepcionado, enojado. Porque todo comienza con la semilla que el diablo siembra en el corazón del hombre, llamado inconformidad. Y la inconformidad le lleva a sentir un deseo que no es bueno. Y ese deseo lo lleva a sentirse decepcionado de lo que ya tiene. Y al sentirse decepcionado se toman decisiones tan terribles, que es cuando tomamos la decisión de abandonar lo que Dios nos ha dado. Cuando el hijo abandona el ambiente de la familia, cuando el esposo o la esposa abandona el matrimonio, cuando el cristiano abandona la iglesia, porque ya se siente decepcionado. Porque empezó a perder el enfoque correcto de la vida. Porque empezó a perder de alguna manera la percepción correcta de lo que Dios le ha dado. Y siguiendo la historia del hijo pródigo, cuando él decide irse, la palabra de Dios nos empieza a mostrar algo esencial. El diablo es tan astuto que cuando logra llegar al punto de una persona que se aleje, ya sea de la familia, sea de la iglesia, sea del terreno, del mover de Dios en su vida, siempre el diablo se las ingenia para crear o provocar una etapa de deleite. Pero es temporal. Nunca es a largo plazo. Es como el joven que se aleja del ambiente de papá y mamá, creyendo que tiene lo mejor en la vida ahora, que ya papá y mamá no están sobre él, para ponerle reglas, para vivir una vida de disciplina. Se siente libre, empieza a hacer lo que le da la gana, se levanta a la hora que le da la gana, se acuesta en la noche a la hora que le da la gana, va y gasta el dinero en lo que le da la gana. Al cabo que ya no están papá y mamá para que me estén jalando la cuerda, ahora yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y se deleita a la persona, sí, pero es temporal. Lo disfruta al principio, como en el caso del hijo menor. Dice la Biblia que se fue a una tierra lejana y empezó a despilfarrar el dinero que el padre le había dado. Dice, viviendo perdidamente. Sí, el pecado se puede disfrutar,
pero es temporal. El que abandona esposo o esposa va a disfrutar la libertad, entre comillas, pero es temporal. Siempre el pecado va a cobrar factura. Todo el tiempo. El pecado, mi hermano, que el diablo logra meter en la mente del hombre es algo que trae deleite, pero es temporal. Y aquí voy a hablar crudamente, mi hermano. La persona que tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o no es su esposa, ¿cuánto dura el deleite? Son segundos. Y luego, ¿qué sigue? Una gran culpa por el pecado que se ha cometido. Y si en ese acto de unos segundos llega el problema de una grave enfermedad que no se quitará con nada, el pecado siempre va a cobrar factura. ¿Sí me explico, mi hermano? ¿Por qué el ser humano se siente como se siente el día de hoy? ¿Por qué está tan enojada la gente con Dios, con las iglesias, con el gobierno? El problema no son los demás, el problema está en ellos. Deberían estar enojados, pero con ellos mismos, porque el fracaso fue de ellos, de nadie más. El hijo menor disfrutó la herencia, hizo lo que le dio la gana, pero nunca pensó que eso se iba a acabar. Dice la Biblia que de pronto llegó una gran hambre en la tierra donde él estaba. Y también el hambre lo atacó a él. Y de tenerlo todo, de pronto se quedó completamente solo. Lo primero que perdió fue la herencia que Dios le había dado, que su padre, perdón, le había dado. Lo segundo que perdió fue su dignidad. Terminó haciendo el trabajo más bajo, más ruin que un judío podía aceptar: alimentar los cerdos. Ya no estaba papá alrededor de él para abrazarle y llamarle. Ya no estaba su hermano el mayor, el que le podía echar la mano en un momento dado. Ahora estaba solo. Porque eso sucede, mi hermano, en la vida del ser humano. ¿Por qué la gente anda tan frustrada el día de hoy? Te voy a decir por qué. Se sienten solos. Y ahí te va. Literalmente están solos. Porque malgastaron su vida. Porque no supieron apreciar lo que Dios les había dado desde el pasado. No supieron gozarse en lo que Dios les daba. No lo supieron aprovechar. No lo supieron disfrutar. Entonces, después de el deleite temporal, llega otro paso en la vida que se conoce como la gran desilusión. Ahora todo está desilusionado de todo. Desilusionado de la vida, desilusionado de Dios, desilusionado de la familia, desilusionado en toda la extensión de la palabra. Lo que antes era disfrute se convirtió en desilusión. Lo que antes era deleite se convirtió en desilusión.
A veces la vida, el ser humano vive la vida creyendo que todo el tiempo será joven, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo pensé que toda la vida me iba a quedar alto y con ojos verdes, pero no, hermanos. La vida pasa, ¿verdad? Todavía me acuerdo, hermanos, cuando me servía aquellos tacos de cabeza tan sabrosos con un montón de chile y comerme lo disfrutaba, lo picoso. A sude y sude, pero ahí estaba, come y come. Y ahora le echo poquita salsa a un taco, hermanos, y después no me la acabo de la noche con el ardor en el estómago. La vida cobra factura. Qué bueno fuera que nos quedáramos jóvenes toda la vida, ¿verdad? Si me hubiera quedado joven, hermanos, toda la vida no me dijeran panzón. Yo no sé de qué es esta panza, si ni como casi. Le encargaron a mi niña una tarea ahí de dibujar la jarra del buen beber. Yo ni sabía que existía eso, hermanos. Él me tiene investigando, papá, que ayúdame, que la jarra del buen beber. ¿Y eso qué es, mija? Pues sí, la jarra del buen beber. Y ahí estoy ayudándole con la tarea anoche. Y ahí me encontré ahí, caray. Me fui al tumbaburros moderno, ¿no? Pregúntale a todo el Google. Y ahí voy viendo, y que voy viendo la línea de lo que no debe uno tomar. Sodas en la torre. Dije. Está en el último nivel. ¿Cuántas tazas de sodas? 0. Resulta que es lo que más tomamos, ¿verdad? Los cristianos no fuman ni toman, pero cómo toman Coca-Cola y cómo comen, ¿verdad? Nada más invertimos el orden, pero el problema sigue siendo el mismo. Ni siquiera cuidamos lo que Dios nos ha dado del cuerpo. Fíjense, hasta eso estamos insatisfechos. Que no me gusta mi nariz, que no me gustan mis orejas, que no me gusta la papada. El otro día me solté riendo. Y mi esposo mandado ahí al centro. Y yo me quedé en el carro esperando que ella saliera de la tienda. Y en eso que va llegando ella, va pasando junto a la banqueta donde estaba el carro parado, ahí estacionado. Y va pasando una persona con zapatillas, con un vestido, con un cabello largo, rubio. Y no, hombre, hermanos, parecía la mera verdad. Y dice mi esposo, oye, dice, esa mujer que va ahí, porque la vio de espaldas, ¿no? Cuando ella llegó, la ve de espaldas y yo me estaba riendo. Oye, esa mujer que va ahí, si no es mujer, le digo, ¿cómo? Pero no es mujer. Está todo operado, le digo, pero no es mujer. ¿Y cómo sabes ver en los hombros? Eso no se los puedo operar. O sea, no es mujer, le digo. Resulta que ahora el ser humano está insatisfecho hasta de su cuerpo. Nada lo satisface. Se le olvida que Dios nos hizo hermosos, ¿verdad? Empieza a creértela a ti mismo. Y ahí está el ser humano el día de hoy, al igual que el hijo menor, malgastando todo lo que tiene, malgastando el dinero, malgastando el tiempo, malgastando todo lo que Dios le ha dado. Y luego nos quejamos porque no tenemos dinero para comprar comida, porque ya malgastamos lo que Dios nos había dado. Y nos enojamos por Dios porque no nos da más. ¿Y cómo quieres que Dios te dé más si lo que te da lo malgastas? ¿Y cuántos hay ilusos que hasta son muy bíblicos, ¿no? Sueñan con que se van a sacar la lotería. Es que dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Sí, pero dice la palabra, más a ti no llegarán. Nomás lo vas a ver pasar. Yo he conocido muchos cristianos que sueñan con hacerse millonarios. ¿Y para qué? ¿Lo vas a dar a la obra misionera? ¿Para qué? Si a veces ni con lo poquito que ganamos damos ni siquiera un peso para que el mensaje del evangelio sea predicado. Nos duele el codo hasta más no poder.
Después de la desilusión viene lo que la Biblia llama la desesperación. Es donde está la mayoría de la gente, desesperados. Desesperados. Con un matrimonio que ha fracasado, desesperados con unos hijos que no logra tener realmente un contacto real con ellos, desesperados por la infinidad de deudas en las cuales se metieron, desesperados por un trabajo que no llega, que yo anhelo, desesperados por todo. ¿Van entendiendo por qué el ser humano se siente así? Vacíos, enojados, porque empezaron a transitar el camino del hijo pródigo. Lo maravilloso de la historia del hijo pródigo es que dice la palabra, verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. En el caso del hijo menor, cuando ya llegó hasta el hoyo, a lo más profundo del hoyo, y él reconoció que estaba en esa posición por culpa de él mismo, porque se dejó llevar por la artimaña de Satanás, se dejó llevar por los consejos de los amigos, entre comillas, que lo influenciaron desde un principio, se dejó llevar por los deseos malsanos. Cuando llega el punto de estar en el mero hoyo, vuelve en sí, recapacita en su vida y dice: la única manera para que yo salga adelante es regresar a mi padre y pedirle perdón. La única manera, mi hermano, para que el ser humano deje de sentir desilusión, deje de sentir desesperación, deje de sentir un vacío en su corazón, deje de sentir el enojo hacia todo el mundo, incluido Dios, es que recapacite y reconozca que la única manera para que puedan las cosas, que para que vuelvan las cosas a ser igual en la vida, aquí sí hablando bajo la cobertura y la bendición de Dios, es que regresemos a nuestro Padre Celestial y le digamos: papá, he pecado, te he fallado, no supe reconocer lo que tú me habías dado, no supe aprovecharlo, no supe disfrutarlo. No te pido que me regreses a la posición de hijo, solo te pido que me aceptes y me permitas ser como uno de tus trabajadores. Es todo lo que pido. Lo maravilloso de esta historia tan gloriosa es que cuando regresa a la casa del padre el hijo menor, dice la palabra que su padre salió corriendo a recibirlo y lo abrazó, lo besó, ordenó hacer una gran fiesta.
¿Sabes por qué, hermano? Porque a pesar de que nosotros a veces, aún estando en la iglesia, no me refiero ahora a los que están en el mundo, los que están en la iglesia, nosotros a veces experimentamos en nuestra propia vida la inconformidad. Pero Dios siempre está listo para recibirnos, para amarnos, para abrazarnos. El sábado nos reunimos, parte de la familia de mi esposa, en Valladequino, porque le diera a festejarle su cumpleaños a la niña con sus primitos, que muy pocas veces se pueden ver. Y como eso de las 3 de la tarde, llegó uno de los sobrinos políticos de mi esposa. Él es una persona muy, muy ocupada. Muy raras veces lo podemos ver. Él es piloto aviador, siempre anda viajando. Todo el tiempo anda en sus vuelos. Y muy raras veces lo podemos ver. Y coincidió que él llegó esa mañana a Hermosillo y tenía otro vuelo que hacer en la tarde. Y cuando llegó se comunicó con su esposa. Y su esposa le dijo, fíjate que aquí anda Joel y anda Rosita. Y ¿dónde están? Están en Valladequino. Dijo, alista los niños, voy por ti. Oye, pero tu trabajo tiene, no te preocupes, yo hago un cambio aquí, un ajuste para que utilicen otro piloto, yo voy a ir. Y nos llegaron como a las 3 de la tarde ahí donde estábamos reunidos la familia. Y lo primero que hizo, eso fue lo que me llamó la atención. En lugar de saludar a todo el resto de la familia, se fue directamente conmigo y me dio un abrazo. Y me dice, Joel, así me dice él, tenía muchas ganas de verte. Y solamente vine, dice, para decirte una cosa. Yo estoy muy agradecido con Dios por lo que tú hiciste conmigo. Yo me quedé pensando, ¿qué hice con él? Hasta el día de hoy, después de una semana, sigo tratando de recordar y no recuerdo qué hizo exactamente. ¿A qué se refiere él? Pero cuando nos despedimos, él se acerca y me dice, para mí tiene mucho valor lo que Dios me ha dado. Obviamente no se refería a mi persona, se refería a su esposa, se refería a sus hijos y sin duda a su trabajo. Y eso me puso a pensar. En el viaje de regreso yo venía pensando, Señor, en mi persona tiene mucho valor lo que tú me has dado, Dios. ¿Estoy satisfecho con lo que me has dado? Tengo una semana pensando en todo esto. Puedo pararme frente a ustedes esta mañana y decirle con todo mi corazón, estoy muy contento con lo que Dios me ha dado. No necesito otra cosa. No me hace falta otra cosa. A veces hay que comer, a veces no hay mucha abundancia para comer, pero estoy contento con lo que Dios me ha dado. Estoy contento
con la esposa que Dios me dio. No necesito otra esposa. Para mí ella lo es todo. Estoy contento con la hija que Dios me dio. Y lo puedo decir abiertamente y no me malinterpreten. Dios sabe la intención correcta. No necesito otro hijo. No me malinterpreten. La que Dios me dio, yo entiendo que fue la herencia hermosa que Dios me ha dado. Estoy contento con el trabajo que Dios me ha dado, de predicar su palabra, de estar involucrado en la obra del Señor. Yo sé que a veces no me la acabo, que tengo que andar entrando y saliendo, corriendo de aquí para allá, en Nogales, fuera de Nogales. Yo entiendo esa parte, ese contexto, pero estoy contento. Lo disfruto. Y doy gloria a Dios por lo que Dios me ha dado. ¿Y saben qué me llenó de gozo, hermanos? Darme cuenta esa semana que no hay motivos para que yo esté enojado. No hay motivos para que me sienta vacío. No hay motivos para que me sienta insatisfecho. Pero no siempre fue así. Al igual que el hijo pródigo, sin darme cuenta yo empecé a caminar ese camino también. Y tuve que reconocer que la única manera era volver al Padre y decirle: Padre, perdóname. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo te voy a pedir que te pongas de pie esta mañana. Y aquí sí que yo te voy a desafiar, mi hermano, a que vengas a este altar y tú mismo le digas a Dios: Señor, si en tu corazón estás contento con lo que Dios te ha dado, de rodillas dile: Señor, gracias por lo que me has dado. Estoy contento. Pero si en tu corazón hay algo de insatisfacción, si en tu corazón no hay la llenura total, probablemente empezaste a transitar el camino del hijo pródigo. Es tiempo de volver en sí y decirle: Señor, perdóname. Necesito sentirme satisfecho. Entonces, hermano, el altar está listo. Eres tú y eres Dios. Dale gloria a Dios por lo que Él te ha dado. El solo hecho que Él te haya dado algo, y sin duda te lo ha dado, mi hermano, mi hermana, es razón más que poderosa para que tu corazón esté satisfecho, para que tu corazón se sienta lleno, se sienta pleno en el Señor. No necesitas otra cosa. Es el tiempo en el cual tú le puedes decir: Señor, gracias por lo que me has dado. Si te estás atormentando, deseando lo que no tienes, frena ese sentimiento ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Dale gloria a Dios por lo que ya tienes. No tienes por qué sentirse insatisfecho toda la vida. No tienes por qué sentirte vacío. Cuando Dios ha organizado todo alrededor de tu vida para que tu corazón esté pleno, esté lleno. Si identificaste a través del mensaje que estás caminando en la senda que lleva a la desesperación, la senda que lleva a la desgracia, es tiempo de volver en sí. Y es tiempo de decirle: Señor, perdóname. La única manera para recuperar la plenitud en tu vida
regresando al Padre Celestial y decirle: Padre, he pecado. Padre, me he dejado llevar por los deseos pecaminosos. Papito, me he dejado influenciar por la opinión de otras personas. Padre, me he dejado dominar por el engaño de Satanás. Perdóname y ayúdame. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, al estar ante tu altar, ruego, mi Dios, derrames la bendición gloriosa sobre cada uno de tus hijos y tus hijas. Tú conoces realmente lo que hay en cada corazón y sabes perfectamente, mi Dios, cómo se siente en lo más profundo de su ser cada uno de ellos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ruego derrames bendición sobre sus vidas. Y ruego que en el nombre de Cristo Jesús sus vidas sean llenas de tu presencia y empiecen a disfrutar desde este momento todo lo que tú ya les has dado. Empiecen a deleitarse y a gozarse en la bendición que has derramado sobre ellos y se den cuenta que no necesitan de otra cosa más que de tu cobertura, más que de tu abrazo, más que de tu amor, más que de la ternura que viene de ti, mi Dios. Y en esa actitud gloriosa, cada uno de ellos pueda deleitarse, dándote las gracias por lo que ya les has dado, por la familia que les has dado, por la salvación que les has dado, por el trabajo que les has dado, por los hijos y los nietos que les has dado a algunos de ellos, por el trabajo que les has provisto, mi Dios, y para que verdaderamente cada día de sus vidas haya evidencia plena de que eres tú el que ha hecho algo grande y glorioso en sus vidas. Padre, en el nombre de Cristo, más de ti, Señor, en el corazón, en la mente de tus hijos, sino que en el nombre de Cristo haya la llenura, la plenitud y no el vacío, sino el gozo pleno de la salvación y de la bendición que viene de lo alto. Luego bendigas a tus hijos en grande manera y ruego que en el nombre de Cristo Jesús cada uno de ellos, Padre Celestial, se goce plenamente en lo que ya les diste y lo disfruten al máximo y ya no desperdicies ni el tiempo, ni el dinero, ni los recursos, ni la energía que tú les has dado, sino que cada día sea un día de gozo, un día de victoria, un día de regocijo y de alabanza para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, mi Dios, por la vida de cada uno de tus hijos. Y oro en el nombre de Cristo. Ya no haya vacío, ya no haya más insatisfacción. Yo necesito más de ti, Señor, mi Dios, mi Salvador. Yo quiero más, yo necesito más de ti, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Yo quiero más, yo necesito